Bienvenidos una vez más al epicentro del salseo turco, donde las exclusivas brillan más que el sol de Estambul y los rumores se convierten en realidad. ¿Listos para una inyección de adrenalina informativa? Porque hoy, señoras y señores, vamos a romper todos los esquemas y a sumergirnos en un misterio que ha mantenido a la fanaticada en vilo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí lo sé, sus nombres juntos evocan recuerdos de besos robados bajo la lluvia, miradas cómplices y una química que traspasaba la pantalla en Senkalkam. Pero hoy, no vamos a hablar del pasado. Hoy, vamos a desentrañar un presente enigmático, un secreto guardado bajo 7 llaves que podría redefinir todo lo que creíamos saber sobre esta icónica pareja. Prepárense para una inmersión profunda en el supuesto encuentro secreto que ha revolucionado el fandom Hanke. Antes de que el tren del chisme despegue a toda velocidad, permítanme recordarles lo esencial: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen esa campanita para que ninguna bomba informativa los agarre desprevenidos. Y por supuesto deleiten este vídeo con un like y compártanlo con todos sus amigos adictos al drama turco. Cuanto más ruido hagamos, más cerca estaremos de la verdad. Ahora sí, manos a la obra. Como recordarán, la relación entre Hande y Kerem, catapultada al estrellato gracias a su romance en la pantalla, trascendió la ficción para convertirse en una realidad tangible. Sus seguidores, embelesados por la autenticidad de su conexión, celebraron cada gesto, cada mirada, cada indicio de un amor que parecía destinado a durar para siempre. Pero como en toda telenovela turca que se precie, el drama no tardó en llegar. La noticia de su separación, envuelta en rumores y especulaciones, dejó a sus fans devastados. El cuento de hadas había llegado a su fin, y el futuro de Hande y Kerem, tanto a nivel personal como profesional, quedó envuelto en una nebulosa de incertidumbre. Sin embargo, la llama de la esperanza nunca se extinguió por completo. A pesar del silencio mediático, de las agendas apretadas y de los nuevos proyectos que ocupaban sus vidas, los Hanke seguían aferrados a la idea de una posible reconciliación. Y aquí es donde entra en juego nuestra exclusiva: ¿qué pasaría si les dijera que en medio de este torbellino, Hande y Kerem se reencontraron en secreto? Lo sé, suena a argumento de fanficción. Pero créanme, mis chismosos, las pruebas, aunque sutiles, son cada vez más convincentes. No estamos hablando de un simple saludo casual en un evento público. Nos referimos a un encuentro íntimo planeado en la clandestinidad, lejos del escrutinio público. Un cara a cara que podría haber cambiado el rumbo de su historia. Nuestras fuentes, infiltrados en el corazón del mundo del espectáculo turco, han estado trabajando incansablemente para recopilar información. Se trata de personas cercanas a la pareja, observadores silenciosos que han sido testigos de momentos clave en su relación. Y aunque no podemos revelar sus identidades para protegerlas, les aseguro que son fuentes de absoluta confianza y con un historial impecable. Según nuestros informantes, el encuentro secreto tuvo lugar hace aproximadamente un mes. Hande y Kerem, aprovechando un respiro en sus compromisos laborales, se escaparon a un pequeño pueblo costero, un refugio de paz y tranquilidad alejado del bullicio de Estambul. Un lugar perfecto para reconectar, para conversar sin tapujos y, quizás, para reavivar la llama del amor. Pero, ¿por qué tanto secretismo? ¿Qué necesidad tendrían de ocultarse si simplemente quisieran mantener una amistad? Aquí es donde la intriga se dispara y las teorías se multiplican. Algunos creen que este encuentro fue una estrategia para tantear el terreno, para evaluar si una reconciliación es posible. Que a pesar de las heridas del pasado, el amor que sentían el uno por el otro sigue latente. Otros, más pragmáticos, sugieren que se trató de una conversación pendiente, de poner punto final a una etapa importante en sus vidas. Un intento de cerrar heridas, de aclarar malentendidos y de seguir adelante sin rencores. Y luego, por supuesto, están los que creen en la teoría más apasionante, que este encuentro secreto fue el preludio de una nueva fase en su relación. Que Hande y Kerem están explorando la posibilidad de darse una segunda oportunidad, pero quieren hacerlo con cautela, sin la presión mediática que tanto daño les causó en el pasado. Ahora bien, ¿qué pruebas concretas tenemos de todo esto? Aquí es donde la investigación se vuelve más compleja, pero no por ello menos apasionante. En primer lugar, contamos con el testimonio de un residente del pueblo costero que asegura haber visto a Hande y Kerem juntos en un restaurante local. Esta persona, que prefiere permanecer en el anonimato, describe una escena romántica y discreta: Hande y Kerem sentados en una mesa apartada, hablando en voz baja y compartiendo risas.
Según este testigo, la atmósfera era de complicidad y afecto. En segundo lugar, tenemos una publicación en redes sociales de un amigo cercano de Kerem. Una foto aparentemente inocente de un paisaje costero, pero con un comentario enigmático que muchos interpretaron como una indirecta sobre el encuentro secreto. El comentario decía algo así como: a veces, los lugares más alejados del bullicio son los mejores para encontrarse a uno mismo y a otros. ¿Casualidad? Juzguen ustedes mismos. En tercer lugar, y quizás lo más revelador, tenemos el lenguaje corporal de Hande y Kerem en sus últimas apariciones públicas. Aunque han intentado mantener la compostura, hay ciertos gestos, ciertas miradas que delatan una conexión renovada. Ambos parecen más relajados, más felices y sobre todo más conectados. Sus sonrisas son más genuinas, sus miradas más profundas. Por supuesto, todo esto son solo indicios, interpretaciones. No tenemos pruebas irrefutables que confirmen el encuentro secreto. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza. Analicemos ahora cada una de estas pistas en detalle. El testimonio del residente del pueblo costero es la evidencia más directa que tenemos. Sin embargo, debemos ser cautelosos. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la fantasía, y quizás esta persona simplemente vio a dos personas parecidas a Hande y Kerem. Pero, ¿qué pasa si realmente eran ellos? ¿Qué estaban haciendo allí? ¿De qué estaban hablando? ¿Compartieron algo más que una simple comida? La publicación en redes sociales del amigo de Kerem es más ambigua. Podría ser una simple coincidencia, una reflexión personal sobre la belleza del paisaje. Pero también podría ser una forma sutil de confirmar el encuentro secreto, de dar una pista a los fans sin revelar demasiado. El comentario críptico es, sin duda, lo que más llama la atención. ¿A qué se refiere con encontrarse a uno mismo y a otros? ¿Acaso está insinuando que Hande y Kerem se encontraron en ese lugar apartado? El lenguaje corporal de Hande y Kerem es la prueba más subjetiva. La interpretación del lenguaje corporal es una ciencia inexacta, y es fácil caer en la trampa de ver lo que queremos ver. Sin embargo, hay ciertos gestos, ciertas miradas que son difíciles de ignorar. La forma en que se miran, la forma en que se sonríen, la forma en que interactúan en entrevistas y eventos públicos. Hay algo en su actitud que sugiere que su relación ha evolucionado, que han dejado atrás el rencor y la amargura y que están dispuestos a darle una nueva oportunidad al amor. Pero, ¿qué significaría todo esto para el futuro de Hande y Kerem? Si realmente se encontraron en secreto y están explorando la posibilidad de volver a estar juntos, ¿cómo lo harían? La presión mediática es enorme y cualquier paso en falso podría arruinarlo todo. Tendrían que ser muy cuidadosos, muy discretos y, sobre todo, muy sinceros el uno con el otro. Además, tendrían que lidiar con las expectativas de sus fans. Los Hanke, como se les conoce cariñosamente, están desesperados por verlos juntos nuevamente, y cualquier señal de reconciliación sería recibida con entusiasmo. Pero también tendrían que ser realistas y entender que no todo depende de ellos. El amor es un sentimiento complejo y voluble, y no siempre es suficiente para superar las dificultades. Sea como sea, lo que está claro es que la historia de Hande y Kerem está lejos de haber terminado. Su relación, ya sea de amor, de amistad o simplemente de respeto mutuo, sigue siendo objeto de interés y especulación. Y este encuentro secreto, si realmente existió, podría ser el inicio de un nuevo capítulo en esta historia. Así que, mis chismosos favoritos, manténganse atentos porque vamos a seguir investigando este misterio hasta el final. Vamos a seguir recopilando información, analizando cada pista y, por supuesto, trayéndoles la información más jugosa que nadie más tiene. Porque aquí, en su canal de salseo y exclusivas del mundo del espectáculo turco, la verdad siempre sale a la luz. En resumen, hoy hemos explorado la posibilidad de un encuentro secreto entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando pistas y especulaciones que sugieren una reconciliación o un intento de cerrar heridas. Hemos examinado el testimonio de un residente local, una publicación críptica en redes sociales y el lenguaje corporal de la pareja. Aunque no hay pruebas definitivas, la persistencia de estos indicios nos invita a mantenernos atentos a los próximos capítulos de esta fascinante historia. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de chismes y exclusivas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este misterio.
Recuerden que este canal es su lugar seguro para el salseo turco, donde la información es jugosa y las teorías son infinitas. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que realmente Hande y Kerem se encontraron en secreto? ¿Qué creen que pasó en ese encuentro? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus opiniones. ¿Creen que todo esto es una cortina de humo o hay algo más detrás? ¿Qué papel juegan los amigos cercanos en esta historia? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos fanáticos de Hande y Kerem, y por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos llenos de chismes, exclusivas y análisis de sus estrellas turcas favoritas. La próxima vez podríamos estar hablando de una boda secreta. Nunca se sabe. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós. Y recuerden, la verdad está ahí fuera esperando ser descubierta.